a todos, bienvenidos a la grabación de la primera parte de la conferencia virtual de la asignatura Fisiología del Sistema Músculo-Esquelético. Mi nombre es Sebastián del Rosso, soy licenciado en Educación Física con especialización en Ciencias del Ejercicio. Eh, para aquellos que no me conocen, soy el director del departamento editorial del Grupo sobre Entrenamiento y junto con mi colega y amigo el licenciado Marcelo Bolognese somos los coordinadores de este primer curso de entrenamiento personalizado que bueno, cuenta con los avales de el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la National Strength and Conditioning Association y la European Health and Fitness Association, lo cual para nosotros es un gran orgullo poder contar con el aval de tan prestigiosas instituciones. Eh, lo que nos convoca en esta oportunidad, la estructura del sistema musculoesquelético. Vamos a ver en estas dos conferencias que vamos a tocar aquí. Específicamente en la parte de hoy vamos a hablar un poco de la estructura, de la citoestructura del músculo esquelético, como para tener una idea y aunar conceptos. Vamos a hablar un poquito de lo que es clasificación de fibras musculares y vamos a cerrar la parte de hoy hablando un poco de adaptaciones neuromusculares al entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Eh, me he centrado, esta conferencia está más centrada en las adaptaciones al entrenamiento de la fuerza, ya que más adelante vamos a tocar conjuntamente en una materia que damos en conjunto con el profesor Marcelo Bolognese, lo que es el entrenamiento aeróbico, y ahí vamos a ver un poco todas las adaptaciones fisiológicas a lo que es entrenamiento aeróbico, e incluso también vamos a ver vamos a tener una asignatura especial que la van a ver conmigo, que es la fisiología del ejercicio eh, aplicada al incremento de la masa muscular. Y como vamos a tener esa asignatura en el módulo en que ustedes también van a ver entrenamiento de la fuerza con el profesor Pablo Añón, eh, me parece adecuado empezar a ver algunos conceptos que nos sirvan después para ese momento que vamos a hablar de la fisiología específica para el incremento de la masa muscular. Así que vamos a comenzar. Bien, como primer paso dijimos vamos a hablar de la citoestructura del músculo esquelético, o sea, es decir, de lo que yo llamo anatomía molecular de la célula muscular. ¿Sí? Nosotros en el cuerpo humano tenemos más de 400 músculos, ¿sí? Que estos dan aproximadamente cuenta del 40-45% del peso corporal de un hombre adulto y un 23 al 25% del peso corporal de una mujer adulta. Sabemos que todos los músculos funcionan en forma conjunta, lo cual nos permite realizar movimientos suaves integrados, ¿sí? Esto a partir de la coordinación con el sistema neuromuscular, o sea, con el sistema, perdón, el sistema nervioso, lo cual en conjunto se denomina sistema neuromuscular, y a través de una muy sofisticada red de nervios que se dirigen hacia los músculos, podemos realizar diferentes movimientos, ya sea movimientos muy suaves, con muy pocos requerimientos de fuerza, o movimientos con muchos requerimientos o movimientos complejos con muchos requerimientos de fuerza, como por ejemplo podría ser una carga de potencia, un arranque, un envión en la halterofilia. ¿Sí? Las acciones musculares además proveen la base para las actividades deportivas, como lo acabamos de mencionar, y además la definición muscular en sí se ha vuelto un objetivo, por ejemplo en el fisicoculturismo, ¿no es cierto? Y en la actualidad, además, sabemos que cuando muchas personas acuden a un gimnasio, ¿no es cierto?
tienen como objetivo incrementar la masa muscular y además, y además provocar la definición de esa masa muscular con un objetivo estético. ¿Sí? Eh, Obviamente, además, el incremento de la masa muscular, como vamos a ver en alguna oportunidad, no solo puede servir como un objetivo estético, sino también en la prevención y el tratamiento de algunas condiciones, como por ejemplo podría ser en el caso de la sarcopenia, ¿sí? Que es básicamente una pérdida de fibras musculares. Entonces, utilizar métodos que nos permitan incrementar la masa muscular pueden servir como tratamiento de esa condición. Asimismo, el entrenamiento de fuerza orientado al incremento de la masa muscular y provocando el incremento de la masa muscular, sirve para incrementar el gasto energético de reposo, o sea, la tasa metabólica basal, lo cual también sirve como estrategia en el caso de que nosotros estemos buscando una reducción del peso corporal, porque sabemos que la reducción del peso corporal, que esto, la parte nutricional la van a ver con el profesor Adrián Barale, y en el módulo que viene también con la licenciada Eliana Terrera, eh, van a ver que para provocar una reducción, sobre todo el tejido adiposo, lo más importante es provocar un balance energético negativo. Y para provocar un balance energético negativo no hay nada mejor que incrementar nuestro gasto energético de reposo. ¿Y quiénes son digamos, cuál es el tejido que más o más activamente eh, contribuye al gasto energético de reposo? Son los músculos. Entonces, incrementar nuestra masa muscular va a servir como forma como estrategia para reducir el tejido adiposo. ¿Sí? En cuanto a la fibra muscular en sí, sabemos que la fibra muscular es una fibra cilíndrica, es una célula cilíndrica y alargada, que tiene varios núcleos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, tal vez algunos libros de fisiología, siempre se muestra la célula como una estructura casi circular, con un único núcleo en el medio y con diversas citoestructuras, como por ejemplo lo que podrían ser el retículo sarcoplasmático, las redes de túbulos T, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, si bien la célula muscular mantiene esta estructura, en realidad la célula muscular es especializada en cuanto a que es una fibra, es una célula cilíndrica y que es alargada, ¿no es cierto? Y que va a ocupar una cierta región dentro del músculo esquelético. Las fibras no están sueltas dentro del músculo, sino que además, ¿no es cierto?, tiene eh, determinadas características, o sea, están empaquetadas, digamos, en una forma especial, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no es cierto?, lo cual hace a la estructura general del músculo. Algunas diferencias con las células en cuanto a denominaciones con las células en general es que lo que en la célula se denomina citoplasma, o perdón, la membrana celular se suele denominar eh, membrana citoplasmática. En el caso de la fibra muscular se denomina membrana sarcoplasmática, porque tiene el prefijo sarco, que significa carne, ¿sí? Entonces, por eso se le llama membrana sarcoplasmática, a diferencia de una célula común que se la suele llamar membrana citoplasmática. Y el citoplasma celular, en el caso de la célula, se la llama sarcoplasma, ¿sí? Una característica también especial es que las fibras musculares contienen poco citosol, ¿sí? Y la gran mayoría del sarcoplasma o citoplasma celular está ocupado por las denominadas miofibrillas, que son las que produce la contracción muscular. Acá vemos en forma generalizada
fibras musculares individuales. Y todos estos haces, obviamente, componen el músculo en general. Es decir, que por eso les decía, las fibras musculares. ¿No es cierto? Y que muchas de estas miofibrillas forman la fibra muscular, ¿no es cierto? Que va a estar rodeada, como dijimos, por la membrana muscular y además, ¿no es cierto? Tenemos que alrededor de cada, dentro de un haz de fibras musculares hay una capa de tejido fibroso que se denomina endomisio, ¿sí? Asimismo, la fibra muscular, ¿no es cierto? Perdón, este haz de fibras musculares se empaqueta dentro del músculo y está separado por otra membrana, ¿no es cierto?, que se llama perimicio, y todo este empaquetamiento que deriva en el músculo general está nuevamente empaquetado por una membrana de tejido conectivo llamado epimicio. Esto no es caprichoso, no es, tiene un objetivo no solo de mantener la integridad del músculo y de tener diferentes compartimentalizaciones del músculo esquelético, sino que además hay una, una interacción o una unión entre las diferentes, estas membranas, entre las membranas fibrosas, lo cual deriva en un proceso que vamos a ver más adelante que se llama mecanotransducción. Es decir, que cuando el músculo, nosotros, o se provoca la contracción muscular, por ejemplo, o se produzca un estiramiento, por ejemplo, un estiramiento mecánico, ¿no es cierto? Este movimiento que se va a producir a nivel de las fascias se va a transmitir a partir de determinadas estructuras al epimicio, el epimicio lo va a transmitir al perimicio, el perimicio al endomicio, el endomicio al sarcoplasma, y el sarcoplasma tiene una célula, unas proteínas de anclaje, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, unas proteínas de anclaje que hacen, que transforman una señal mecánica en una señal química, ¿sí? Y esa señal química va a derivar en una serie de adaptaciones, sobre todo cuando hablamos de entrenamiento de la fuerza, aunque también en el entrenamiento de la resistencia, este proceso que se llama mecanotransducción adquiere un papel importante, tanto en la adaptación al entrenamiento, como por ejemplo en los trabajos que se pueden hacer orientados a la prevención y rehabilitación de lesiones. ¿Sí? Dentro de cada fibra muscular hay una red de estructuras muy importantes que se llaman retículos sarcoplasmáticos. El retículo sarcoplasmático es importante en cuanto a que es un ion
¿no es cierto? Ustedes no sé si recordarán, pero cuando hablamos de calcio, siempre lo escribimos de la manera que lo voy a poner en el chat. Siempre lo ponemos de esa manera, o sea, si K 2 más, calcio 2 más, esto quiere decir que es un ion, ¿no es cierto? El cual le faltan 2 electrones en su capa más externa, no importa, es un ion. El calcio en sí, además de ser un ion importante porque permite la contracción muscular, es también un ion que está involucrado en la adaptación al músculo esquelético, al ejercicio. O decía bien, en la adaptación del músculo esquelético al ejercicio. Cuando nosotros realizamos o cuando se va a realizar una contracción muscular, llegan al retículo sarcoplasmático una señal, que es una señal química proveniente desde los nervios, ¿sí? Eh, que la señal química se transforma en señal eléctrica y viaja a través de un sistema de túbulos que se llama túbulos transversos, túbulos T. Esta señal que llega a través de los túbulos T va a terminar o va a llegar a alcanzar el retículo sarcoplasmático, provocando que se, se produzca una abertura de los canales del retículo sarcoplasmático, liberando calcio hacia el sarcoplasma. Cuando se libera este calcio, ¿sí? El calcio después va a interactuar con otras estructuras de la célula muscular y básicamente va a permitir la interacción de las cabezas de miosina con los sitios activos de actina, que lo vamos a ver en instantes nada más. ¿Sí? Pero además, de acuerdo al tipo de ejercicio que hagamos, si nosotros hacemos ejercicio de resistencia o de fuerza, saben que tienen características diferentes, ¿sí? Eh, las concentraciones de calcio dentro del citoplasma o del sarcoplasma de la célula muscular son diferentes. Y esto, aparentemente, y digo aparentemente porque es la que la investigación nos dice, genera una serie de procesos químicos que derivan en la adaptación específica a una determinada, a un determinado tipo de ejercicio. Cuando nosotros hacemos entrenamiento de fuerza, por ejemplo, realizamos contracciones eh, frecuentes y relativamente intensas, ¿sí? En cambio, cuando realizamos un entrenamiento de resistencia, en general las contracciones son continuas en el tiempo, una tras de la otra, ¿sí? Y de menor intensidad. Esa diferencia, eso hace que haya diferencia en los niveles de calcio a nivel del citoplasma celular y eso aparentemente está relacionado con la adaptación específica a los diferentes tipos de ejercicio. ¿Sí? En la próxima diapositiva vemos, ¿sí? Por ejemplo, lo que concentrémonos en esta parte de la derecha. Aquí tenemos la parte terminal de un túbulo T, o sea, se le llama túbulos T porque son túbulos transversos, ¿sí? Llega la señal, ¿no es cierto?, hasta una estructura, lo cual hace que se abra este canal de calcio y el calcio se libere al medio, lo cual provoca, ¿no es cierto?, lo cual va a provocar esta serie de eventos que les estaba comentando. Por ahora nos enfoquemos solamente en la contracción muscular. Después veremos el papel del calcio en cuanto a la adaptación, pero por ahora nos concentremos en la contracción. ¿Sí? Cuando cesa la señal que viene desde, obviamente, esto viene desde la neurona motora. ¿Se acuerdan ustedes que una unidad motora estaba compuesta por una motoneurona alfa y las fibras musculares que la motoneurona inervaba? ¿Sí? No sé si lo recuerdan. Es decir, que la señal de dónde viene, desde esa motoneurona alfa, llega hasta la placa motora, que es donde la motoneurona, digamos, hace contacto con la fibra muscular, ahí se libera acetilcolina, ¿sí? No sé si se acuerdan,
al liberarse acetilcolina, que eran los neurotransmisores, esto desencadenaba un potencial de acción en la membrana de la fibra muscular que viaja por los túbulos T hasta la parte terminal de los túbulos T y desencadenaba la liberación de calcio. Cuando se termina esa señal, ¿sí? Hay una serie de procesos que hacen que el retículo sarcoplasmático secuestre calcio, quiere decir que saque calcio del sarcoplasma, ¿sí? Entonces este es un juego que se produce continuamente durante los periodos de contracción muscular. Si ustedes ahora, si vemos acá, ¿sí? Nos concentremos en esta gráfica, observen lo que ocurre. Esto es el estímulo, ¿sí? Que llega a la fibra muscular. Fíjense, entonces, lo primero que se va a medir, si nosotros pudiéramos hacer una medición de esto, es que lo primero que llega es el estímulo. Luego hay un aumento de la contracción de la concentración de calcio en el sarcoplasma y finalmente se produce la contracción. Pero fíjense que hay un retraso entre la llegada del estímulo, muy pequeño, observen que son menos de 20 milisegundos. Milisegundos son un segundo dividido 1000, ¿sí? Es decir, 0,001 segundo. Entonces, hay un retraso de unos 20 milisegundos entre que llega el estímulo, ¿no es cierto? Aumenta la concentración de calcio y posteriormente se produce la contracción muscular. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió más o menos hasta ahí la explicación? Bien, perfecto. Si tienen preguntas, la escriben o si no esperan al final y charlamos al final. Bien, entonces, básicamente, a grandes rasgos, ¿sí? No queremos entrar. Ian, no se asume. Por eso justamente arrancamos desde cuestiones un poco básicas. Digamos, cuando uno empieza a estudiar un poco de la fisiología, esto, digamos, es la base para entender la contracción muscular. De todas maneras, bueno, si hay algo que cuesta entender, siempre estamos los profes para ayudarte en lo que podamos, ¿no es cierto? Bien, veo. No, Víctor, el principio del tamaño lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero no tiene que ver la concentración de calcio, sino con el tipo de neurona o de motoneurona que vos estás estimulando. Cuando vos tenés, básicamente tenemos diferentes tipos de motoneurona, ¿no es cierto?, con diferente umbral de excitabilidad. Hay neuronas de bajo umbral, neuronas de umbral mediano y neuronas de alto umbral de excitabilidad. Y a eso está relacionado con el principio del tamaño y no con las concentraciones de calcio. ¿Sí? Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Víctor. Bien. Entonces, básicamente decimos, bueno, dijimos que las fibras en su ordenamiento interno, o sea, en su citoestructura, están conformadas por miofibrillas. Ahora, estas miofibrillas, ¿sí? Que dijimos que básicamente eran miofilamentos de algún tipo, no están esparcidas aleatoriamente dentro de la fibra muscular, sino que tienen una estructura muy establecida. Y a esa estructura generalmente la conocemos como sarcómeros. ¿Sí? ¿Qué es un sarcómero?
básicamente el sarcómero es lo que se llama la unidad contráctil básica de la fibra muscular. Si ustedes observan aquí tenemos una vista de un sarcómero. Vemos que hay unas líneas azules intercaladas con unas líneas naranjas o rosas, si se quiere, ¿sí? Esas líneas azules básicamente son lo que se conoce como filamentos delgados o filamentos de actina. Y esas líneas rosas son las que se conocen como los filamentos de miosina. La interacción entre los filamentos de actina y miosina son los que provocan lo que van a permitir la contracción muscular. ¿Sí? Vamos a ver que los filamentos de miosina tienen unas cabezas que se unen a la actina y por una deformación estructural tiran de los filamentos de actina, ¿no es cierto? Y eso globalmente provoca la contracción. Es decir, ¿sí? Si ustedes observan aquí, sobre todo en esta figura que está aquí, van a ver que cada punto rosa, que sería el filamento de miosina, está rodeado por 6 filamentos, por 6 puntos azules, que son los filamentos de actina. Es decir, que cada filamento de miosina está rodeado por 6 filamentos de actina. Y a la vez, cada filamento de actina está rodeado por 3 filamentos de miosina. ¿Sí? Entonces, es una estructura muy precisa, ¿no es cierto?, la que hace al citoesqueleto de la fibra muscular. Estos sarcómeros, ¿no es cierto?, o sarcómera, en algunos libros sale como sarcómera también, estos sarcómeros, ¿no es cierto?, definen, o esta superposición de estas líneas que yo le decía, que en realidad son filamentos, generan que haya lugares de superposición y lugares en que no hay superposición. Los lugares en que no hay superposición, ¿sí?, se lo conoce como bandas I, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver el nombre con que reflejan la luz polarizada de una forma. Lo que hace es se le envía luz polarizada y según cómo la refleja, si es claro u oscuro, se lo llama banda clara, banda I por isotrópica y banda A por anisotrópica. Y donde hay superposición de filamentos de actina y miosina, se lo llama banda A. ¿Sí? La banda A va entre, ¿cómo podría explicarlo para que sea fácil? Desde la parte, digamos, vamos a ponerlo así, derecha de superposición a la parte izquierda de superposición de filamento de actina y miosina, y en el medio hay una zona que se llama zona H, y en el medio hay una línea que se llama línea M, que es una línea que está conformada por diversas proteínas que tienen funciones específicas. Asimismo, los filamentos de actina no están sueltos dentro de la célula, sino que están anclados a una serie, a un disco que se le llama disco Z. Este disco Z también es una estructura muy compleja de proteínas y que tiene características muy particulares que las vamos a ver no muy en profundidad, pero sí vamos a hablar algunas cositas de ello. ¿Sí? Aquí lo tienen un poquito más a nivel tridimensional.
¿sí? Este es el disco C, el disco M, la zona H que le decía, ¿sí? Esto en verde que está ahí serían los filamentos de actina y lo que está en rojo serían los filamentos de miosina. Y estos discos que se encuentran aquí, ¿no es cierto?, son los discos Z. Estos discos Z, como le dije, no son uno pensaría que por la forma gráfica que tiene, sí que sería un disco como fibra determinada función. Asimismo, hay una tercera, hay dos filamentos más dentro del sarcómero que son muy importantes. Unos son los filamentos de titina, ¿no es cierto?, que básicamente lo que hacen es darle estabilidad al sarcómero, ¿no es cierto?